Bésame, cariño. Roran se despertó y se desenredó de los dulces brazos de Katrina. Se sentó, con el torso desnudo, en el borde del catre que había compartido. Bostezó y se frotó los ojos. Luego observó la cálida luz del fuego que penetraba por entre las dos cortinas de la entrada. Se sentía desanimado y tonto por el cansancio acumulado. Sintió un escalofrío, pero permaneció donde estaba, inmóvil. —¿Roran? —dijo Katrina, con voz soñolienta. Se apoyó en el brazo para incorporarse y alargó una mano hacia él. Le acarició la parte alta de la espalda y el cuello, pero él no reaccionó a su contacto. —Duerme, necesitas descansar. No tardarás mucho en volverte a marchar. Él negó con la cabeza sin mirarla. —¿Qué sucede? —preguntó ella. Se sentó en el catre, se cubrió los hombros con la sábana y apoyó la mejilla, cálida, en el brazo de su esposo. —¿Estás preocupado por tu nuevo capitán? ¿O por dónde te va a mandar Nasuada después? No. Ella permaneció en silencio un rato. Cada vez que te marchas, me siento como si luego volviera una parte menos de ti. Te has vuelto tan triste y callado. Si quieres contarme qué es lo que te preocupa, puedes hacerlo. Ya lo sabes, por terrible que sea. Soy hija de un carnicero, y he visto a unos cuantos hombres caer en la batalla. Si quiero, exclamó Roran, atragantándose, ni siquiera quiero volver a pensar en ello. Apretó los puños, su respiración era agitada. Un guerrero de verdad no se sentiría como me siento yo. Un guerrero de verdad, repuso ella, no lucha porque lo desee, sino porque debe hacerlo. Un hombre que ansia la guerra, un hombre que disfruta matando, es un bruto y un monstruo. No importa cuánta gloria obtenga en el campo de batalla. Eso no hace desaparecer el hecho de que no es mejor que un lobo hambriento, que se volvería contra sus amigos y su familia igual que sus enemigos. Le apartó un mechón del pelo de la frente y le acarició la cabeza con un suave gesto, y lento. Una vez me contaste que la canción de Gerant era tu favorita de las historias de Brum, y que por eso luchabas con un martillo en lugar de hacerlo con una espada. ¿Recuerdas que a Geralt le desagradaba matar y que se mostraba reticente a volver a empuñar las armas? Sí, y a pesar de ello, se le consideraba el mayor guerrero de su época. Le puso la mano en la mejilla, le hizo girar la cabeza hacia ella y le miró con ojos solemnes. Y tú eres el mayor guerrero que conozco, Roran, aquí y en cualquier parte. Él, con la boca seca, replicó: ¿Qué me dices de Eragon? Oh, no son ni la mitad de valerosos que tú. Eragon, Murtagh, Galbatorix, los elfos, todos ellos marchan al campo de batalla con la boca llena de hechizos y con un poder que supera al nuestro con mucho. Pero tú, le di un beso en la nariz, tú no eres más que un hombre. Tú te enfrentas a tus enemigos plantados sobre tus dos piernas. Tú no eres un mago, y a pesar de ello mataste a los gemelos. Tú eres igual de rápido y fuerte que cualquier hombre, y a pesar de ello no dudaste en atacar a los Razak en su guarida y en liberarme de esa prisión. Roran tragó saliva. Tenía protecciones de Eragon, pero ya no. Además, no tenías ninguna protección en Carvajal. ¿Y es que huiste de los Razak entonces? Al ver que él no decía nada, continuó: No eres más que un hombre, pero has hecho cosas que ni Eragon ni Murtagh hubieran podido hacer. Para mí, eso te convierte en el mayor guerrero de la Gaesia. No puedo pensar en nadie de Carvajal que hubiera llegado a tal extremo para rescatarme. Tu padre lo hubiera hecho, dijo él. Roran sintió que ella se estremecía. Sí, él lo hubiera hecho, susurró ella, pero nunca habría sido capaz de convencer a otros de que lo siguieran. Katrina apretó el abrazo. Sea lo que hayas visto o hayas hecho, siempre me tendrás. Eso es lo único que necesito, contestó él, tomándola entre los brazos y reteniéndola entre ellos. Luego suspiró. A pesar de todo, desearía que esta guerra terminara. Desearía volver a labrar un campo, plantar mis semillas y recolectar mi cosecha cuando estuviera madura. Llevar una granja es un trabajo agotador, pero por lo menos es un trabajo honesto. Esta matanza no es honesta, es un robo, el robo de las vidas de los hombres,
y ninguna persona cabal debería aspirar a eso. Tal como he dicho, tal como has dicho. Aunque fue difícil, se obligó a sonreír. He perdido el control. Te estoy cargando con mis problemas cuando tú ya tienes preocupaciones de sobra, añadió, poniéndole la mano sobre el vientre. Tus problemas serán siempre mis problemas, mientras estemos casados, murmuró ella, acariciándole el brazo con la nariz. Hay algunos problemas que nadie debería soportar, repuso él, especialmente aquellos a quienes uno ama. Ella se apartó un poco de él, que vio que sus ojos adquirían una expresión sombría y apática, igual que sucedía siempre que pensaba en el tiempo que pasó en prisión en Helgrim. No, murmuró ella, nadie más debería soportarlos, especialmente aquellos a quienes uno ama. Bueno, no estés triste, la trajo hacia sí y se meció con ella entre los brazos, deseando de todo corazón que Eragon no hubiera encontrado el huevo de Safira en las vertebradas. Ven, bésame, cariño, y volvamos a la cama. Estoy cansado y quisiera dormir. Entonces ella rió, le dio el más dulce de los besos, y ambos se tumbaron en el catre igual que antes. Fuera de la tienda todo estaba en silencio y tranquilo, excepto el río Giet, que fluía alejándose del campamento sin detenerse nunca, y se vertía en los sueños de Roran, en los cuales se imaginó a sí mismo de pie en la proa de un barco, con Katrina al lado, mirando las fauces del remolino gigante, el ojo del jabalí. ¿Cómo podemos tener esperanzas de escapar? Pensó. Glumra. A cientos de metros por debajo de Trondheim, la piedra se abría a una caverna de miles de metros de longitud que a un lado tenía un lago, quieto, negro y de profundidades desconocidas, y al otro una orilla de mármol. Estalactitas oscuras y amarfiladas caían desde el techo. Las estalagmitas surgían del suelo. En algunos puntos ambas se unían y formaban unas columnas más gruesas que los troncos de los árboles más grandes de Dunwenderbarden. Esparcidos entre las columnas había montones de tierra repletos de setas y 23 chozas de piedra muy bajas. Una antorcha sin llama brillaba ante cada una de las entradas de las chozas, y más allá del halo de las antorchas, las sombras lo inundaban todo. Dentro de una de las chozas, Eragon estaba sentado en una silla que era demasiado pequeña para él, y delante de una mesa de granito que no superaba la altura de sus rodillas. Los olores de queso fresco de cabra, de setas cortadas, de masa de levadura, del guisado, de huevos de paloma y de polvo de carbón invadían el ambiente. Delante de él, Glumra, una enana de la familia de Mord, la madre de Kvistor, el guardia muerto de Eragon, gemía, se tiraba del pelo y se golpeaba el pecho con los puños. Tenía el rollizo rostro surcado por las marcas de las lágrimas. Los dos se encontraban solos en la choza. Los 4 guardias de Eragon, el número se había completado con Trang, un guerrero del séquito de Oric. Esperaban fuera junto a Huzfast, el traductor de Eragon, a quien éste había despedido de la choza al saber que Glumra podría hablar su idioma. Después del atentado contra su vida, Eragon contactó mentalmente con Oric, que insistió en que Eragon se dirigiera a toda prisa a las cámaras del Ingentium, donde estaría salvo de cualquier otro asesino. Él había obedecido y había permanecido allí mientras Oric obligaba a aplazar las reuniones hasta la mañana siguiente, alegando que se había producido una emergencia en su clan que requería su inmediata atención. Luego Oric se dirigió, junto con sus guerreros más fornidos y su hechicero más leal, al lugar de la emboscada, que estudiaron y registraron tanto con medios mágicos como con medios naturales. Cuando Oric estuvo convencido de que habían observado todo lo observable, volvieron rápidamente a sus cámaras y le dijo a Eragon: «Tenemos mucho que hacer y muy poco tiempo para hacerlo. Antes de que la asamblea de clanes se termine a la 3:00 hora de la mañana, tenemos que establecer, sin que quede ninguna duda, quién ha realizado el ataque. Si lo conseguimos, tendremos fuerza contra ellos. Si no lo conseguimos, daremos tumbos en la oscuridad, sin saber quiénes son nuestros enemigos. Podemos mantener el ataque en secreto hasta la reunión,
pero no más allá. Los Kurland habrán oído rumores de tu lucha por los túneles subterráneos de Trondheim, y sé que, ya ahora, deben de estar buscando el origen del alboroto por miedo de que haya habido un derrumbamiento o que una catástrofe similar haya podido socavar la ciudad por abajo. Oric dio una patada en el suelo y maldijo a los antepasados de quien hubiera mandado a esos asesinos. Luego apoyó los puños en las caderas y dijo: ya estábamos sufriendo la amenaza de una guerra entre clanes, pero ahora la tenemos a las puertas. Tenemos que ser rápidos si queremos impedir este terrible destino. Hay que encontrar algunos Kurland, tenemos que hacer preguntas, lanzar amenazas, ofrecer sobornos y robar rollos. Y todo eso antes de mañana por la mañana. ¿Qué deseas que haga?, preguntó Eragon. Deberías quedarte aquí hasta que sepamos si el Azsquare Rakanuin o algún otro clan tiene a un grupo mayor congregado en algún otro lugar para matarte. Además, cuanto más tiempo podamos ocultarles a tus atacantes, si estás vivo, muerto o herido, más tiempo podremos tenerles en la incertidumbre de pisar roca firme. Al principio, Eragon aceptó la propuesta de Oric, pero mientras observaba al enano afanado en dictar órdenes, fue sintiéndose cada vez más intranquilo e indefenso. Finalmente, cogió a Oric por el brazo y le dijo: si me tengo que quedar aquí sentado mientras tú buscas a los maleantes que han hecho esto, acabaré moliéndome los dientes de tanto apretarlos. Debe de haber alguna cosa que yo pueda hacer para ayudar. ¿Qué me dices de Exvistor? ¿Alguno de sus familiares vive en Trondheim? ¿Les has comunicado a alguien su muerte? Porque si no es así, seré yo quien se la comunique, puesto que murió defendiéndome. Oric preguntó a sus guardias y averiguó que Exvistor sí tenía familia en Trondheim, o más exactamente, debajo de Trondheim. Cuando se lo dijeron, frunció el ceño y pronunció una extraña palabra en el idioma de los enanos. Son moradores de las profundidades, dijo. Kurland que han renunciado a la superficie de la tierra por el mundo de abajo, a excepción de algunas incursiones arriba. Viven más aquí, debajo de Trondheim y en Fadderdur, que en ninguna otra parte, porque en Fadderdur pueden salir y no sentirse como si estuvieran fuera de verdad, cosa que la mayoría de ellos no soporta de tan acostumbrados como están a los espacios cerrados. No sabía que Svístor formara parte de ellos. ¿Te importaría si fuera a visitar a su familia?, preguntó Eragon. Entre estas habitaciones hay unas escaleras que conducen hacia abajo. ¿Estoy en lo cierto? Podríamos salir sin que nadie se enterara. Oric lo pensó un momento, y luego asintió con la cabeza. Tienes razón, el camino es seguro, y nadie pensaría en buscar entre los moradores de las profundidades. Vendrían aquí primero, y aquí te encontrarían. Ve, y no vuelvas hasta que mande a un mensajero a buscarte, incluso aunque la familia de Mord te eche y debas esperar sentado en una estalagmita hasta mañana. Pero Eragon, ten cuidado, los moradores de las profundidades son reservados en general, y son extremadamente susceptibles acerca de su honor. Además, tienen unas costumbres extrañas. Ve con cuidado, como si pisaras pizarra podrida, ¿vale? Y así, con Trant entre sus guardias y con Huzfast acompañándolos, y con una corta espada de enano sujeta al cinturón, Eragon fue hasta la escalera más cercana que conducía hacia abajo, y por ella penetró en las entrañas de la tierra más de lo que lo había hecho nunca, y a su debido momento encontró a Glumna y le informó del fallecimiento de Exvistor. Ahora se encontraba sentado y escuchaba sus quejas por el hijo muerto, que alternaba aullidos inarticulados y fragmentos de expresiones en el idioma de los enanos. Sonaba con un tono disonante e inquietante. Eragon, desconcertado por la fuerza de su dolor, apartaba la vista del rostro de ella. Miraba el horno de esteatita verde que se encontraba ante una de las paredes y los grabados con diseños geométricos que lo adornaban. Observó la alfombra verde y marrón que se encontraba delante del fuego, la lechera de la esquina y las provisiones que colgaban de las vigas del techo. Observó el telar de pesada madera que estaba debajo de una ventana redonda que tenía los cristales de color azul. Entonces, el clímax de su lamento,
Glumnir se levantó de la mesa mirando a Eragon a los ojos. Fue hasta la encimera y puso la mano izquierda encima de la madera de cortar. Antes de que él tuviera tiempo de evitarlo, cogió un cuchillo de tallar y se cortó la primera falange del dedo meñique. Soltó un gemido y dobló su cuerpo hacia adelante. Eragon se quedó medio levantado y emitió una exclamación involuntaria. Se preguntaba qué locura habría asaltado a la enana y si debía inmovilizarla para que no se hiciera ningún otro daño. Abrió la boca para preguntarle si quería que le curara la herida, pero entonces lo pensó mejor, recordando la advertencia de Oric acerca de las extrañas costumbres de los moradores de las profundidades y de su fuerte sentido del honor. Podría considerar que esa oferta es un insulto, pensó. Cerró la boca y volvió a sentarse en la pequeña silla. Al cabo de un minuto, Glumnir se incorporó e inspiró con fuerza. En silencio y con calma, se lavó el extremo del dedo con coñac, lo untó con un ungüento amarillo y se lo vendó. Con el redondo rostro todavía pálido por la conmoción, se sentó en la silla que había enfrente de Eragon. Te agradezco, asesino de sombra, que hayas sido tú mismo quien me haya traído la noticia de la muerte de mi hijo. Me alegro de saber que murió con orgullo, como debe morir un guerrero. Fue muy valiente, dijo Eragon. Se daba cuenta de que nuestros enemigos eran rápidos como los elfos, y a pesar de todo se interpuso para salvarme. Su sacrificio me dio tiempo a escapar de sus dagas, y además descubrió el peligro de los hechizos que habían puesto sus armas. Si no hubiera sido por él, dudo que yo estuviera aquí ahora. Glumnir asintió despacio con la cabeza, y la vista baja mientras se alisaba la parte delantera del vestido. ¿Sabes quién es el responsable de este ataque a nuestro clan, asesino de sombra? Solo tenemos sospechas. El Grimborit Oric está intentando averiguar la verdad mientras hablamos. ¿Fueron los Azsweg Rakanuin?, preguntó Glumnir, sorprendiendo a Eragon con la astucia de su especulación. Hizo todo lo que pudo para disimular su sorpresa. Al ver que él permanecía callado, ella dijo: «Todos conocemos su enemistad contigo, Argendan. Todo Curnan que se encuentre bajo estas montañas lo sabe. Algunos de nosotros hemos sido favorables a su oposición a ti, pero si han pensado de verdad en matarte, entonces han errado la naturaleza de la roca y se han condenado a causa de ello». ¿Condenado? ¿Cómo? Fuiste tú, asesino de sombra, quien dio muerte a Durza, y así nos permitió salvar Trondheim y las moradas de debajo de las garras de Galbatorix. Nuestra raza nunca lo olvidará mientras Trondheim permanezca en pie. Y además, por los túneles corren voces de que tu dragona va a rehacer Isidar Mithrim. Eragon asintió con la cabeza. Es muy generoso por tu parte, asesino de sombra. Has hecho mucho por nuestra raza, y sea cual sea el clan que te haya atacado, nos volveremos contra él y obtendremos venganza. He jurado ante testigos, dijo Eragon, y lo juro ante ti también, que castigaré a quien haya mandado a esos asesinos. Haré que desee no haber cometido nunca esa locura. De todas formas... Gracias, asesino de sombra. Eragon dudó y luego inclinó la cabeza. De todas formas, no debemos hacer nada que provoque una guerra de clanes. No ahora. Si hay que usar la fuerza, debería ser el Grimborit Oric quien decida cuándo y dónde desenfundaremos las espadas. ¿No estás de acuerdo? Pensaré en lo que has dicho, asesino de sombra, contestó Glumnir. Oric es... Fuera lo que fuera, lo que iba a decir no salió de su boca. Cerró los ojos y se dobló hacia adelante un momento, apretando una mano contra el abdomen. Cuando pasó la crisis, incorporó la espalda, se llevó el dorso de la mano a la mejilla y se abalanceó a un lado y al otro, gimiendo. «¡Oh, mi hijo! ¡Mi hermoso hijo!». Se puso de pie y rodeó la mesa con paso incierto en dirección a una pequeña colección de espadas y de hachas que se encontraban colgadas en la pared que Eragon tenía a sus espaldas, al lado de un nicho cubierto por una cortina de seda roja. Eragon, temeroso de que quisiera causarse más daño, se puso en pie y con el apremio tumbó la silla de roble. Alargó la mano hacia ella y entonces se dio cuenta de que ella se dirigía hacia el nicho,
no hacia las armas, y bajó el brazo antes de que provocara alguna ofensa. Las argollas de latón de las que colgaba la cortina de seda replicaron unas contra otras cuando Glumra corrió la tela a un lado, y dejó a la vista unos estantes tallados con runas y con figuras de un detalle tan fantástico que a Eragon le pareció que podría mirarlas durante horas sin conseguir captarlas por entero. En el estante de abajo había unas figuras de los 6 principales dioses de los enanos, todos ellos con unos rasgos exagerados y unas posturas que expresaban con claridad el carácter de cada uno de ellos. Glumra se sacó un amuleto de oro y plata de dentro de la camisa, lo besó y lo mantuvo a la altura de su garganta mientras se arrodillaba frente a la alcoba. Su voz subía y bajaba por las extrañas escaleras de la música de los enanos, mientras entonaba suavemente un canto fúnebre en su lengua nativa. La melodía hizo que a Eragon se le llenaran los ojos de lágrimas. Durante unos minutos, Glumra cantó. Luego se quedó en silencio y continuó mirando las figuras, y mientras lo hacía, las arrugas de su rostro surcado por el dolor se dulcificaron, y en él, donde antes Eragon había visto solamente furia, inquietud e indefensión, apareció una expresión de tranquila aceptación, de paz y de una trascendencia sublime. Un suave resplandor pareció emanar de sus rasgos. La transformación de Glumra fue tan completa que Eragon casi no la reconoció. Esta noche, dijo Glumra, Xvistor cenará en el salón de Mortogal. Eso lo sé. Besó su amuleto de nuevo. Me gustaría compartir el pan con él, junto con mi esposo, Bauden, pero no es mi momento de dormir en las catacumbas de Trondheim, y Mortogal no permite la entrada a aquellos que apremian su llegada. Pero, a su debido tiempo, nuestra familia se reunirá, incluidos todos nuestros antepasados, desde que Guntera creó el mundo de la oscuridad. Eso lo sé. Eragon se arrodilló a su lado y con voz ronca preguntó: ¿Cómo lo sabes? Lo sé, porque es así. Con movimientos lentos y respetuosos, Glumra tocó los pies tallados de cada uno de los dioses con la punta de los dedos de la mano. ¿Cómo podría ser de otra manera? Dado que el mundo no pudo haberse creado a sí mismo, igual que no puede hacerlo una espada ni un yelmo, y dado que solamente los seres que tienen el poder de forjar la tierra y los cielos son los que tienen poder divino, es en los dioses en quienes debemos buscar la respuesta. En ellos confío para que cuiden de que el mundo vaya por el camino correcto, y con mi confianza me libro del peso de mi carne. Hablaba con tanta convicción que Eragon sintió un súbito deseo de compartir sus creencias. Deseó echar a un lado sus dudas y miedos y saber que por muy horrible que el mundo pudiera parecer a veces, la vida no era mera confusión. Deseó saber a ciencia cierta que él no finalizaría el día en que una espada le cortara la cabeza, que un día se reencontraría con Brum, Garro y con todos aquellos a quienes había amado y había perdido. Un desesperado deseo de tener esperanza y consuelo le invadió, le confundió y le dejó inestable sobre la faz de la tierra. Y a pesar de todo, una parte de sí mismo se resistía, no le permitía confiarse a los dioses de los enanos y reprimir así su identidad y su sentido de bienestar por algo que no comprendía. También tenía dificultades en aceptar que si los dioses existían realmente, fueran los dioses de los enanos. Eragon estaba seguro de que si preguntaba a Nargar-Bog o a algún miembro de las tribus nómadas, o incluso al sacerdote negro de Helgrind, si sus dioses eran reales, todos ellos defenderían la supremacía de sus deidades con la misma energía con que Glumra había defendido la de los suyos. ¿Cómo se supone que voy a saber cuál de las religiones es la verdadera?, se preguntó. Solo porque alguien siga una fe en concreto, eso no significa que sea el camino correcto. Quizá ninguna religión contenga toda la verdad del mundo. Quizá cada religión contenga fragmentos de la verdad, y nosotros tengamos la responsabilidad de identificar esos fragmentos y volver a unirlos. O quizá los elfos tengan razón, y no exista ningún dios. ¿Pero cómo puedo estar seguro? Con un largo suspiro,
Glumbra murmuró una frase en el idioma de los enanos. Luego se puso en pie y cerró la cortina de seda, tapando el nicho. Eragon también se levantó, haciendo una mueca al sentir los músculos doloridos a causa de la batalla. La siguió hasta la mesa y volvió a sentarse. De un estante de piedra que había en una de las paredes, la enana sacó 2 jarras del peltre. Luego cogió una botella llena de vino que colgaba del techo y sirvió un trago para ella y para Eragon. Levantó la jarra y pronunció un brindis en el idioma de los enanos, que Eragon se esforzó en imitar, y ambos bebieron. Es bueno, dijo Glumbra, saber que Svístor continúa viviendo, saber que incluso ahora va ataviado con ropajes dignos de un rey, y que disfruta de la cena en el salón de Mortrogal, que gane un gran honor al servicio de los dioses, y volvió a beber. Cuando hubo vaciado su jarra, Eragon empezó a despedirse de Glumbra, pero ella le detuvo con un gesto de la mano. ¿Tienes dónde quedarte, asesino de sombra, y estar a salvo de los que te quieren muerto? Eragon le contó que tenía que permanecer oculto debajo de Trondheim hasta que Orik mandara un mensajero a buscarlo. Glumbra asintió con la cabeza con un gesto breve y contundente y dijo: entonces tú y tus compañeros deberéis esperar aquí hasta que llegue el mensajero. Asesino de sombra. Insisto en ello. Eragon iba a protestar, pero ella hizo un gesto negativo con la cabeza. No puedo permitir que los hombres que han luchado junto a mi hijo languidezcan en la humedad y la oscuridad de las cuevas mientras me quede vida en los huesos. Reúne a tus compañeros. Comeremos y estaremos alegres en esta lúgubre noche. Eragon se dio cuenta que no podía marcharse sin que Gumtra se molestara, así que llamó a sus guardias y a su traductor. Juntos ayudaron a Glumbra a preparar una cena a base de pan, carne y pastel, y cuando todo estuvo a punto, todos juntos comieron y bebieron, y hablaron hasta bien entrada la noche. Glumbra se mostró especialmente animada. Ella fue quien más bebió, quien rió con más fuerza, y la primera en hacer una observación ingeniosa. Al principio, Eragon se sintió desconcertado por esa reacción, pero entonces se dio cuenta de que su sonrisa nunca le llegaba a los ojos, y de que cuando creía que nadie la observaba, la alegría desaparecía de su rostro y su expresión se volvía sombría y quieta. Llegó a la conclusión de que entretenerles era la manera de celebrar la memoria de su hijo, así como de ahuyentar el dolor por la muerte de Xvístor. Nunca he conocido a nadie como tú, pensó mientras la observaba. Pasada la medianoche, alguien llamó a la puerta de la choza. Huzbast dejó entrar a un enano que llevaba la armadura completa y que parecía inquieto y malhumorado, si se estaba quieto. No dejaba de mirar hacia las puertas, las ventanas y las esquinas en sombra. Con una serie de frases en el idioma antiguo, convenció a Eragon de que era el mensajero de Orik, y luego le dijo: «Soy Farn, hijo de Flossi, Argedlam. Orik te ruega que vuelvas a toda prisa. Tiene noticias muy importantes acerca de los sucesos de hoy». En la puerta, Glumbra cogió el brazo izquierdo de Eragon con dedos de hierro y le dijo: «Recuerda tu juramento, asesino de sombra, y no permitas que los asesinos de mi hijo escapen sin recibir su castigo». «No lo haré», prometió. La asamblea de clanes. Los guardias que montaban guardia ante las habitaciones de Orik abrieron la doble puerta mientras Eragon caminaba hacia ellos. El recibidor de detrás era largo y estaba muy decorado, amueblado con 3 asientos redondos tapizados de rojo colocados en línea en el centro de la habitación. Uno de los tapices bordados decoraban las paredes, intercalados con las omnipresentes antorchas sin llama de los enanos, y en el techo se veían unas escenas talladas que ilustraban una famosa batalla de la historia de los enanos. Orik se encontraba reunido con un grupo de sus guerreros y con varios enanos de barba gris del Drukgyal Gentium. Cuando Eragon se acercó, Orik se dio la vuelta hacia él con expresión lúgubre. «Bien, no te has retrasado. Hudfast, puedes retirarte a tus habitaciones. Tenemos que hablar en privado». El traductor de Eragon hizo una reverencia y desapareció por el arco de la izquierda mientras el eco de sus pasos sobre el pulimentado suelo de ágata se apagaba. Cuando se estuvo a una distancia prudencial,
Eragon preguntó. ¿No confías en él? Oric se encogió de hombros. No sé en quién confiar en este momento. Cuantas menos personas sepan lo que hemos descubierto, mejor. No podemos arriesgarnos a que las noticias lleguen a otro clan hasta mañana. Si eso sucede, tendremos sin duda una guerra de clanes. Los enanos que estaban a sus espaldas murmuraron entre ellos, desconcertados. ¿Cuáles son esas noticias, pues? Preguntó Eragon preocupado. Oric hizo un gesto a sus guardias, y éstos se hicieron a un lado, descubriendo al hacerlo a 3 enanos heridos y ensangrentados que se encontraban amontonados el uno sobre el otro en una esquina de la habitación. El enano que estaba encima se quejaba y daba patadas en el aire, pero era incapaz de deshacerse de entre sus compañeros. ¿Quiénes son? Preguntó Eragon. Oric contestó. Hice que algunos de nuestros herreros examinaran las dagas que llevaban sus atacantes. Han identificado al fabricante, un tal Kiefna Narizlarga, un herrero de nuestro clan, que ha conseguido un gran renombre entre nuestra gente. Así que él nos puede decir quién compró las dagas y así quiénes son nuestros enemigos. Oric soltó una brusca risotada que le agitó el pecho. Difícilmente, pero hemos conseguido seguir el rastro de las dagas desde Kiefna hasta un armero de Dalgon, a muchas leguas de aquí, que se las vendió a una Kurnaf con... ¿Una Kurnaf? Preguntó Eragon. Oric frunció el ceño. Una mujer que tiene 7 dedos en cada mano, compró las dagas hace 2 meses. ¿Y las ha encontrado? No puede haber muchas mujeres con tantos dedos. La verdad es que es bastante común entre nuestra gente, dijo Oric. Sea como sea, después de ciertas dificultades conseguimos localizarla en Dalgon. Allí mis guerreros la interrogaron más a fondo. Pertenece al Drungning Nagra, pero por lo que hemos podido saber, actuaba por cuenta propia, y no bajo las órdenes de los líderes de su clan. Gracias a ella, hemos sabido que un enano le había hecho comprar las dagas y mandarlas a un mercader de vino que tenía que llevárselas a él desde Dalgon. El mercader no le dijo cuál era el destino de las dagas, pero preguntando a los mercaderes de la ciudad, hemos descubierto que viajó directamente desde Dalgon a una de las ciudades controladas por el Drugni del Az-Squel Rak Annuin. «¡Así que han sido ellos!», exclamó Eragon. «O eso, o hubiera podido ser alguien que quería que pensáramos que han sido ellos. Necesitamos más pruebas antes de determinar la culpa de Az-Squel Rak Annuin». Un brillo apareció en los ojos de Oric. Levantó el dedo y continuó. «Así que por medio de un hechizo muy hábil, hemos seguido el rastro del camino que los asesinos siguieron de vuelta a través de los túneles y cuevas hacia arriba, hasta un área desierta del 12º nivel de Trondheim, fuera de la sala auxiliar, subadjunta del radio sur de la zona oeste, a lo largo de... bueno, no importa, pero algún día tendré que enseñarte cómo están ordenadas las habitaciones en Trondheim, para que si alguna vez necesitas encontrar un punto de la ciudad tú solo, puedas hacerlo. En cualquier caso, el rastro nos condujo hasta un almacén abandonado, donde esos 3, hizo un gesto en dirección a los 3 enanos del suelo, se encontraban. No nos esperaban, así que pudimos capturarlos con vida, aunque intentaron suicidarse. No fue fácil, pero quebrantamos la mente de 2 de ellos. Dejamos al tercero para que lo interrogaran los otros Grimborit, y le sacamos todo lo que sabían sobre el asunto. Oric señaló a los enanos otra vez. Fueron ellos quienes equiparon a los asesinos para el ataque, quienes les dieron las ropas negras y las dagas y les acogieron y les alimentaron la noche anterior. ¿Quiénes son?, preguntó Eragon. «Bah», exclamó Oric y escupió en el suelo. «Son Vargrimmst, guerreros que han caído en desgracia y que ahora no pertenecen a ningún clan. Nadie se relaciona con esa escoria, a no ser que también estén metidos en un asunto feo, y no quieran que los demás lo sepan». Eso fue lo que sucedió con esos 3. Recibieron órdenes directas del Grimborit Vermund, del Az-Squel Rak Annuin. ¿No hay ninguna duda? Oric negó con la cabeza. No hay ninguna duda. Ha sido el clan Az-Squel Rak Annuin el que ha intentado matarte, Eragon. Probablemente nunca sabremos si otros clanes se han unido a ellos en este intento, pero si descubrimos la traición del Az-Squel Rak Annuin,
Eso obligará a quien haya estado involucrado en el atentado a separarse de sus aliados, a abandonar o por lo menos aplazar otros ataques contra el Drugnin Ingentium. Y, si esto se maneja de la forma adecuada, obtendré sus votos para ser rey. Eragon tuvo por un momento la imagen mental de la hoja de destellos de arcoíris emergiendo del cuello de Cristor, y la expresión de agonía del enano cuando hubo caído al suelo para morir. ¿Cómo castigaremos al Azslueg Rak-Anuin por este crimen? ¿Mataremos a Vermund? Ah, déjame eso a mí, repuso Ori, que se dio unos golpecitos en la nariz con el dedo. Tengo un plan, pero tenemos que ir con cuidado, porque es una situación extremadamente delicada. Una traición así no se ha dado en muchísimos años. Como extranjero, no puedes saber hasta qué punto nos parece abominable que uno de los nuestros ataque a un huésped. El hecho de que seas el único jinete libre que se opone a Galbatoris hace que la ofensa sea más grave. Quizás sea necesario verter más sangre, pero de momento eso solo nos conduciría a una guerra de clanes. Quizás una guerra de clanes sea la única manera de enfrentarse a la Azslueg Rak-Anuin, señaló Eragon. Creo que no, pero si estoy equivocado y una guerra es inevitable, deberemos asegurarnos de que sea una guerra entre todos los clanes contra el Azslueg Rak-Anuin. Eso no sería tan terrible. Juntos podríamos acabar con ellos en una semana. Una guerra del conjunto de los clanes dividido en 2 o 3 facciones destruiría nuestro país. Es crucial, pues, que antes de que desenfundemos las espadas, podamos convencer al resto de los clanes de que ha sido el Azslueg Rak-Anuin quien lo ha hecho. Con este fin, permitirías que magos de diferentes clanes examinen tus recuerdos del ataque para que comprueben que todo sucedió tal y como les diremos, y que no lo hemos fingido por nuestro propio beneficio. Eragon dudó, reticente a abrir su mente a extraños, y con un gesto de la cabeza hacia los 3 enanos que estaban en el suelo, preguntó: ¿Y ellos? ¿Sus recuerdos no servirían para convencer a los clanes de la culpa de los Azslueg Rak-Anuin? Orik hizo una mueca. Deberían servir, pero para ser escrupulosos es posible que los jefes de clan insistan en comparar sus recuerdos con los tuyos. Si te niegas, el Azslueg Rak-Anuin afirmará que estamos escondiendo algo a la asamblea y que nuestras acusaciones no son más que una invención y una calumnia. Muy bien, contestó Eragon. Si debo hacerlo, lo haré, pero si alguno de los magos se mete donde no debiera, aunque sea por accidente, no tendré otra opción que borrarle la mente de lo que haya visto. Hay algunas cosas que no puedo permitir que sean de conocimiento público. Orik asintió con la cabeza y dijo: sí, puedo pensar, por lo menos, en cierta información que provocaría cierta consternación si se pregona por toda esta tierra. ¿No? Estoy seguro de que los jefes de clan aceptarán tus condiciones, dado que todos ellos tienen secretos que no quieren que se sepan. Igual que estoy seguro de que ordenarán actuar a sus magos sin tener en cuenta el peligro. Este ataque tiene el potencial de provocar un caos total en nuestra raza que los Greenborit se sentirán obligados a establecer la veracidad de todo, aunque eso les cueste perder a los hechiceros más hábiles. Entonces Orik, incorporándose, ordenó que se llevaran a los prisioneros de la decorada sala y despidió a todos sus vasallos, excepto a Eragon y a un contingente de 26 de sus mejores guerreros. Con un gesto elegante, Orik tomó a Eragon del brazo y lo condujo hacia las habitaciones interiores. Esta noche debes quedarte conmigo, ya que los Azslueg Rak-Anuin no se atreverán a atacarte aquí. Si quieres dormir, dijo Eragon, debo advertirte de que yo no podré descansar, por lo menos esta noche. Todavía me hierve la sangre a causa del tumulto de la lucha, y mis pensamientos están igual de intranquilos. Orik contestó: descansa o no, como desees, pero no perturbarás mi descanso, puesto que me pondré una gruesa capucha que me tapará los ojos. De todas maneras, te recomiendo que intentes tranquilizarte, quizá con alguna de las técnicas que los elfos te enseñaron, y que recuperes toda la energía que puedas. Ya casi ha llegado el nuevo día, y solo faltan unas cuantas horas para que se reúna la asamblea. Lo que digamos y hagamos hoy determinará el destino último de mi gente, de mi país y del resto de la Gaesia.
Ah, no pongas esa cara tan sombría. Piensa en lo siguiente. Tanto si nos espera el éxito como el fracaso, y estoy seguro de que triunfaremos, nuestros nombres se recordarán hasta el fin de los tiempos por cómo nos comportemos en esta asamblea. Eso, al menos, puede llenarte de orgullo. Los dioses son volubles, y la única inmortalidad con la que podemos contar es con la que ganemos con nuestras hazañas. Buena o mala fama, cualquiera de ellas es preferible a ser olvidado cuando abandonemos este reino. Esa misma noche, más tarde, en las horas muertas de antes de la mañana, los pensamientos de Eragon vagaban mientras él permanecía en los brazos de un mullido sofá de enano, y su conciencia se disolvía en la desordenada fantasía de sus sueños de vigilia. A pesar de que era consciente del mosaico de piedras de colores de la pared que tenía enfrente, también veía, como una cortina flotante que cubriera el mosaico, escenas de sus días en el valle de Palancar, antes de que ese sangriento y trascendente destino interviniera en su vida. Pero las escenas se alejaban de los hechos y lo sumergían en situaciones imaginarias construidas aleatoriamente a partir de fragmentos de lo que había sucedido en realidad. Se encontraba de pie en el taller de Horst, las puertas del cual estaban abiertas y colgaban de las bisagras, abiertas como la boca desencajada de un idiota. Fuera había una noche sin estrellas, y la oscuridad que todo lo consumía parecía apretarse contra el halo de luz de los carbones al rojo, como ansiosa por devorar esa rojiza esfera. Horst se inclinaba sobre la forja como un gigante, y las sombras que bailaban sobre su rostro y su barba le conferían un aspecto aterrador. El musculoso brazo subía y bajaba, y un estruendo agudo como el tañido de una campana hacía vibrar el aire cada vez que el martillo golpeaba el extremo de una barra de hierro al rojo vivo. Una nube de chispas se apagó en el suelo. El herrero golpeó 4 veces más el hierro. Luego levantó la barra del yunque y lo sumergió en un cubo lleno de aceite. Unas llamas furiosas lamieron la superficie del aceite y se desvanecieron con unos chillidos enojados. Horst sacó la barra del cubo, se dio la vuelta hacia Eragon y lo miró con el ceño fruncido. Le dijo: ¿Por qué has venido, Eragon? Necesito una espada de jinete de dragón. Márchate, no tengo tiempo de forjar tu espada de jinete. ¿No te das cuenta de que estoy trabajando en un gancho para Elaine? Debo tenerlo para la batalla. ¿Estás solo? No lo sé. ¿Dónde está tu padre? No lo sé. Entonces se oyó una voz nueva, una voz afectada, llena de fuerza y poder, que dijo: Buen herrero, no está solo. Ha venido conmigo. ¿Y quién eres tú? Preguntó Horst. Soy su padre. Entonces, por las puertas abiertas y desde la oscuridad, apareció una figura envuelta en un pálido halo de luz que se quedó a la entrada del taller. Una capa roja le colgaba de los hombros, más anchos que los de un kul. En la mano izquierda del hombre, Zarrock brillaba con una luz tan penetrante como el dolor. Desde detrás de las rendijas del pulido yelmo, sus ojos azules se clavaron en Eragon y lo inmovilizaron, igual que a un conejo atravesado por una flecha. El hombre levantó la mano izquierda y la mantuvo en alto. «Hijo, ven conmigo. Juntos podremos destruir a los Vardenos, matar a Galbatorix y conquistar toda la Gaesia. Dame tu corazón y seremos invencibles. Dame tu corazón, hijo mío». Con una exclamación ahogada, Eragon saltó del sofá y se quedó de pie con los puños apretados y la respiración agitada. Los guardias de Oryx lo miraron inquisitivamente, pero él los ignoró, demasiado preocupado para explicar su reacción. Todavía era pronto, así que al cabo de un rato, Eragon volvió a acomodarse en el sofá, pero permaneció alerta y no se dejó sumir en el mundo de los sueños por miedo a las apariciones que pudieran atormentarlo. Eragon permanecía de pie y de espaldas a la pared, con la mano sobre la empuñadura de su espada de enano, y observaba a los jefes de clan entrar en la sala de conferencias que se encontraba en las profundidades de Trondheim. Prestaba especial atención a Vermund, el Grimborit de Azeswell Rakanuin, pero el enano con el velo púrpura no mostró ninguna sorpresa de ver a Eragon vivo e ileso. Notó que Oryx le daba un golpecito en el pie con la punta de la bota.
Sin apartar los ojos de Vermund, Eragon se inclinó hacia Oric y escuchó. «Recuerda, hacia la izquierda y 3 puertas más abajo», murmuró Oric, refiriéndose al lugar en que había colocado a 100 de sus guerreros sin que los otros jefes de clan lo supieran. Eragon, también en susurros, dijo: «Si se derrama sangre, ¿debo buscar la oportunidad de matar a esa serpiente de Vermund? A no ser que él intente hacer lo mismo contigo, o conmigo, por favor, no lo hagas». Oric rió con una carcajada ahogada y profunda. «Eso difícilmente haría que te ganaras a los otros Gimborit. Ah, debo irme ahora. Reza a Sindri para que tengamos suerte, ¿quieres? Estamos a punto de adentrarnos en un campo de lava que nadie se ha atrevido a cruzar nunca». Y Eragon rezó. Cuando todos los jefes de clan estuvieron sentados alrededor de la mesa que se encontraba en el centro de la sala, los que se encontraban en el perímetro de esta, incluido Eragon, se sentaron en el círculo de sillas que había ante las paredes circulares. Eragon no se relajó. Esperó, como hicieron muchos de los enanos, sino que se sentó en el borde de la silla, preparado para luchar a la menor señal de peligro. Cuando Ganel, el sacerdote guerrero de ojos negros que pertenecía al Druk-Mizquan, se levantó ante la mesa y empezó a hablar en el idioma de los enanos, Hunfast se inclinó hacia Eragon y le fue traduciendo en susurros. «Saludos de nuevo, compañeros jefes de clan, pero si estos saludos son bien recibidos o no, de eso no estoy seguro, puesto que ciertos rumores inquietantes, rumores de rumores, a decir verdad, han llegado a mis oídos. No tengo información más allá de esas habladurías vagas y preocupantes, tampoco ninguna prueba en la cual fundamentar una acusación. De todas maneras, dado que hoy me toca a mí presidir esta sesión, nuestra reunión, propongo que aplacemos nuestros serios debates por el momento y, si os parece bien, me permitáis exponer unas cuantas cuestiones a esta asamblea». Los jefes de clan murmuraron entre ellos. Iorum, la brillante y sonriente Iorum, dijo: «No tengo ninguna objeción, Grimborit Ganel. Has despertado mi curiosidad con esas crípticas insinuaciones. Escuchemos las preguntas que tienes que hacer». «Sí, escuchemos», dijo Nado. «Escuchemos», accedió Madrat, y así todos los jefes del clan, incluido Vermund. Después de recibir el permiso solicitado, Ganel apoyó los nudillos de las manos en la mesa y permaneció en silencio un instante para captar la atención de todos los de la sala. Ayer, mientras comíamos en nuestros aposentos, los Krundan, que se encontraban en los túneles de debajo de la zona sur de Trondheim, oyeron unos ruidos. Los informes de esa algarabía difieren, pero el hecho de que tantos lo oyeran en una zona tan amplia demuestra que no se trataba de un pequeño alboroto. Al igual que vosotros, recibí las usuales advertencias de que podía haber ocurrido un derrumbe. Lo que quizá no sepáis es que 2 horas después, Hunfast dudó un momento, pero rápidamente susurró. La palabra es difícil en este idioma. Recorredores de túneles, creo. Y continuó traduciendo. Recorredores de túneles descubrieron pruebas de una fuerte lucha en uno de los viejos túneles que nuestro célebre antepasado Kurgan, Barba Larga, excavó. La sangre cubría el suelo. Las paredes estaban ennegrecidas del hollín de una antorcha que la espada de algún enano descuidado había roto. Las piedras estaban atravesadas por grietas. Esparcidos por todas partes había unos cuerpos chamuscados, enredados entre ellos. Además, se encontraron marcas de que otros cuerpos habían sido apartados de allí. No eran restos de alguna escaramuza oscura, de la batalla de Faz-de-Tur. No, la sangre todavía no se había secado. El hollín era reciente. Las grietas se habían formado hacía poco tiempo, y me dijeron, todavía se podía detectar el uso de la magia en la zona. Incluso ahora, algunos de nuestros mejores hechiceros están intentando recomponer una imagen de lo ocurrido, pero tienen pocas esperanzas de conseguirlo, puesto que los participantes en el alboroto se habían cubierto con hábiles hechizos. Así que mi primera pregunta a la asamblea es: ¿alguno de vosotros conoce algo respecto a este suceso misterioso? En cuanto Ganel hubo terminado de hablar, Eragon tensó las piernas.
listo para saltar si los enanos de velo púrpura de Laz, Escuel, Rakanuin desenfundaban las armas. Orig se aclaró la garganta y dijo: «Creo que puedo satisfacer parte de tu curiosidad en este tema, Ganel. De todas formas, dado que mi respuesta será necesariamente larga, te sugiero que expongas tus siguientes preguntas antes de que yo empiece». Ganel frunció el ceño con expresión sombría. Dio unos golpecitos en la mesa con los nudillos y dijo: «Muy bien. Respecto a lo que está indudablemente relacionado con el cruce de armas en los túneles de Korgan, he recibido informes de numerosos Kurlan que se han desplazado por Trondheim y que de manera furtiva se han reunido aquí y allá en grupos cada vez mayores de hombres armados. Mis agentes han sido incapaces de establecer a qué clan pertenecen, pero el hecho de que cualquiera de los presentes en esta asamblea haya podido intentar reunir fuerzas de forma subrepticia mientras nos encontramos en situación de decidir quién debe de ser el sucesor del rey Odgar sugiere unas motivaciones oscuras. Así que mi segunda pregunta a la asamblea es la siguiente: ¿quién es el responsable de esta maniobra perversa? Y si ninguno está dispuesto a admitir su mala conducta, propongo encarecidamente que ordenemos a todos los guerreros, sin tener en cuenta a qué clan pertenecen, abandonar Trondheim mientras dure la asamblea, y que designemos de inmediato a un lector de la ley para que investigue estos hechos y determine a quién debemos censurar. La revelación, las preguntas y la propuesta de Ganel despertaron una oleada de acaloradas conversaciones entre los jefes de clan, durante la cual los enanos se lanzaron acusaciones, negaciones y contraacusaciones cada vez con mayor virulencia, hasta que al fin, mientras Tordis, enfurecido, gritaba a Galdiem, rojo de ira, Orik volvió a aclararse la garganta. Todos se callaron, expectantes. Con un tono tranquilo, Orik dijo: «Esto creo que también puedo explicártelo, Ganel, por lo menos en parte. No puedo hablar de las actividades de los otros clanes, pero algunos de los cientos de guardias que han estado recorriendo las salas de los sirvientes de Trondheim pertenecen al Drugnin Ingentium. Esto lo admito libremente». Todos permanecieron en silencio hasta que Ioru dijo: «¿Y qué explicación tienes para este comportamiento beligerante, Orik, hijo de Trirf?» «Tal como he dicho antes, justa Ioru, mi respuesta deberá ser necesariamente larga, así que si tú, Ganel, tienes más preguntas, te sugiero que continúes». Ganel frunció tanto el ceño que sus protuberantes cejas estuvieron a punto de tocarse. «Me reservo las demás preguntas por el momento, puesto que todas ellas tienen relación con las que ya he planteado a la asamblea, y parece que debemos esperar el momento en que quieras aclararnos algún aspecto más de este asunto. De todas formas, puesto que estás involucrado en estas dudosas actividades, se me ha ocurrido una nueva pregunta que me gustaría hacerte a ti en concreto, Grimborit Orik. ¿Por qué razón abandonaste la reunión de ayer? Y permíteme que te advierta que no toleraré ninguna evasiva. Ya has dado a entender que tienes conocimiento de este asunto. Bueno, ha llegado el momento de que te expliques, Grimborit Orik». Orik se puso en pie mientras Ganel se sentaba y dijo: «Será un placer». Orik bajó la cabeza hasta que la barba le quedó reposando encima del pecho. Calló un momento y luego empezó a hablar con voz profunda. Pero no empezó a hablar como Eragon había esperado, ni pensó, como el resto de los congregados hubiera previsto. En lugar de describir el atentado contra la vida de Eragon, y así explicar por qué se había marchado de la reunión anterior antes de tiempo, Orik empezó hablando de que al principio de la historia, la raza de los enanos emigró de los verdes campos del desierto de Hadarak hasta las montañas Beor, donde excavaron los miles y miles de túneles, construyeron las magníficas ciudades, tanto encima como debajo de la tierra, y donde libraron una guerra entre varias facciones, así como contra los dragones, a los que durante miles de años los enanos habían mirado con una mezcla de odio, miedo y renuente admiración. Luego Orik habló de la llegada de los elfos a la Gaesia, y de que los elfos habían luchado contra los dragones hasta que estuvieron a punto de destruirse los unos a los otros, y de que como resultado de eso, las dos razas acordaron crear a los jinetes de dragón
para mantener la paz a partir de ese momento. ¿Y cuál fue nuestra respuesta cuando conocimos sus intenciones?, preguntó Orig, cuya voz resonaba con fuerza en la sala. ¿Pedimos ser incluidos en el pacto? ¿Tuvimos alguna aspiración de compartir el poder que iban a tener los jinetes de dragón? No, nos aferramos a nuestros viejos hábitos, a nuestros viejos odios, y rechazamos cualquier idea de unirnos a los dragones o de permitir que alguien se fuera de nuestro reino nos supervisara. Con tal de preservar nuestra autoridad, sacrificamos nuestro futuro, porque estoy convencido de que si algunos de los jinetes de dragón hubieran sido Curnan, Galbatorix nunca hubiera conseguido el poder. Incluso si estoy equivocado, no quiero menospreciar a Eragon, que ha demostrado ser un buen jinete. La dragona Safira le hubiera nacido a uno de nuestra raza y no a un humano. Y así, ¿cuál no hubiera sido nuestra gloria? En lugar de ello, nuestra importancia en Alagaesia ha disminuido desde la reina Tarmunora y el onómnimo de Eragon hicieron las paces con los dragones. Al principio, nuestro estatus de inferioridad no era tan amargo de aceptar, y a menudo era más fácil negarlo que reconocerlo. Pero entonces llegaron los úrgalos, y luego los humanos, y los elfos modificaron sus hechizos para que los humanos también pudieran ser jinetes. Y entonces quisimos nosotros que nos incluyeran en ese acuerdo como hubiera podido ser, como era nuestro derecho. Orig negó con la cabeza. Nuestro orgullo no lo permitía. ¿Por qué teníamos nosotros, la raza más antigua de la Tierra, que suplicar a los elfos el favor de su magia? No necesitábamos vincular nuestro destino al de los dragones para salvar nuestra raza de la destrucción, como sí lo necesitaban los elfos y los humanos. Ignoramos, por supuesto, las batallas que librábamos entre nosotros mismos. Esos, pensábamos, eran asuntos privados que no le importaban a nadie más. Los jefes de clan se removieron en sus asientos, incómodos. Muchos mostraban una expresión de insatisfacción por las críticas de Orig, pero los demás parecían más receptivos y tenían una actitud reflexiva. Orig continuó. Mientras los jinetes vigilaban a la Gaesia, nosotros disfrutamos del mayor periodo de prosperidad que nunca se haya registrado en los anales de nuestro reino. Florecimos como nunca lo habíamos hecho antes, y a pesar de todo, no teníamos nada que ver con el motivo de ello. Los jinetes. Ningún tipo de asunto es, diría, adecuado para una raza de nuestra estatura. No somos un país de vasallos sujetos a los caprichos de unos señores extranjeros, ni aquellos que no son descendientes de Othgar y de Holdris dictarán nuestro destino. Este tipo de razonamiento era más del agrado de los jefes de clan. Asintieron con la cabeza y sonrieron, y Havard incluso aplaudió un poco al final de la frase. Consideremos nuestra era actual, dijo Orig. Galbatorix tiene cada vez una fuerza mayor, y todas las razas luchan para liberarse de su gobierno. Se ha hecho tan poderoso que el único motivo de que no seamos sus esclavos es que de momento no ha decidido volar montando en su dragón negro y atacarnos directamente. Si lo hiciera, caeríamos ante él como árboles jóvenes bajo una luz. Por suerte, parece satisfecho de esperar a que nos masacremos de camino a las puertas de su ciudadela de Urubaen. Os recuerdo que antes de que Eragon y Safira aparecieran empapados y desaliñados a nuestras puertas, con Ciel-Kul aullando detrás de ellos, nuestra única esperanza de vencer a Galbatorix era que algún día, en algún lugar, Safira naciera al jinete de su elección, y que con esa persona desconocida, quizá, con suerte, si éramos más afortunados que todos los jugadores que hayan ganado nunca los dados, pudiéramos derrocar a Galbatorix. ¿Esperanza? ¡Ja! Ni siquiera teníamos una esperanza. Teníamos la esperanza de tener una esperanza. Cuando Eragon se dio a conocer, muchos de nosotros nos sentimos disgustados por su aparición, incluido yo mismo. No es más que un muchacho, dijimos. Hubiera sido mejor que fuera un elfo, dijimos. Pero, ¿quién lo iba a decir? Ha demostrado ser la personificación de nuestra esperanza. Dio muerte a Durza, y así nos permitió salvar nuestra ciudad más amada, Trondheim. Su dragona Safira ha prometido restaurar el zafiro estrellado para que recupere su esplendor original.
Durante la batalla de los Llanos Ardientes, ahuyentó a Murtagh y a Espina, y así nos permitió ganar. Y mirad, él ahora incluso me parece un elfo, y con su extraña magia ha adquirido su velocidad y su fuerza. Oric levantó el índice para enfatizar sus palabras. Además, el rey Odgar, en su sabiduría, hizo lo que ningún otro rey ni ningún Grimborit ha hecho nunca. Se ofreció a adoptar a Eragon en el Drugnin Ingentium y a hacerle miembro de su propia familia. Eragon no tenía ninguna obligación de aceptar esa oferta. Por supuesto, sabía que muchas familias del Ingentium se oponían a ello y que, en general, muchos Curnan no lo mirarían con aprobación. Y a pesar de esas contrariedades y a pesar del hecho de que ya había prometido lealtad a Nasuada, aceptó el regalo de Odgar, sabiendo perfectamente que eso solamente le haría la vida más difícil. Él mismo me ha dicho que realizó el juramento sobre el corazón de piedra, a causa del deber que tiene con todas las razas de Alagaesia, y en especial con nosotros, ya que a través de los actos de Odgar le demostramos a él y a Saphira tanta amabilidad. A causa del genio de Odgar, el último jinete libre de Alagaesia y nuestra única esperanza contra Galbatorix, decidió, libremente, convertirse en un Curna en todos los aspectos, excepto por sangre. Desde ese momento, Eragon ha acatado nuestras leyes y nuestras tradiciones tanto como su conocimiento de ellas se lo ha permitido. Y se ha interesado en aprender cada vez más nuestra cultura para poder hacer honor al verdadero significado de su juramento. Cuando Odgar cayó, abatido por el traidor de Murtagh, Eragon me juró por todas las piedras de Alagaesia que lucharía por vengar su muerte. Me ha mostrado el respeto y la obediencia que me debía como Grimborit, y estoy orgulloso de considerarle un hermano adoptivo. Eragon bajó la mirada con las mejillas y las orejas ruborizadas. Deseó que Oric no se mostrara tan generoso con sus halagos, pues eso solo haría que su posición fuera más difícil de mantener en el futuro. Oric abrió los brazos para dar a entender que incluía en su abrazo a todos los jefes del clan y exclamó: «Todo aquello que habíamos deseado encontrar en un jinete de dragón lo hemos recibido de Eragon. Él existe, es poderoso y ha comprendido a nuestra gente como ningún otro jinete de dragón lo ha hecho nunca». Entonces Oric bajó los brazos y también el volumen de la voz hasta tal punto que Eragon tuvo que esforzarse por oírlo. «Pero, ¿cómo hemos respondido a su amistad? En general, con sorna, con desprecio y con un Orscot resentimiento. Digo que somos una raza desagradecida y que nuestros recuerdos son demasiado viejos para nuestro propio bien. Incluso algunos de entre nosotros están llenos de un odio tan profundo que se han vuelto violentos con tal de saciar la sed de su furia. Quizá todavía piensan que están haciendo lo mejor para nuestra gente, pero si es así, tienen las mentes tan podridas como un trozo de queso viejo. Porque si no, ¿por qué intentarían asesinar a Eragon?» Los jefes de clan se quedaron absolutamente callados y con la mirada fija en el rostro de Oric. Tan intensa era su concentración que Freowyn, el corpulento Brickmorit, había dejado a su lado su cuervo tallado y había entrelazado las manos encima de su gran barriga, de tal forma que parecía una de las estatuas de los enanos. Mientras todos lo miraban sin pestañear, Oric relató a los reunidos el ataque de los 7 enanos vestidos de negro contra Eragon y sus guardias, mientras se encontraban deambulando por los túneles de debajo de Trondheim. Luego les habló del brazalete de pelo de caballo trenzado con amatistas que los guardias de Eragon habían encontrado en uno de los cuerpos. «No pienses culpar de este ataque a mi clan a partir de una prueba tan mala», exclamó Vermund, que se puso en pie de repente. «Se pueden comprar baratijas de este tipo en casi todos los mercados de nuestro reino». «Es verdad», repuso Oric, asintiendo con la cabeza en dirección a Vermund. Entonces, rápidamente y con voz tranquila, Oric contó a su audiencia, igual que se lo había contado a Eragon la noche anterior, que sus agentes en Dalgon le habían confirmado que las extrañas dagas titilantes de los asesinos habían sido forjadas por un herrero de Kiefna, y también que sus agentes habían descubierto que el enano que las había comprado había dispuesto que fueran transportadas desde Dalgon hasta una de las ciudades de los Az Escuel Rak Annuin.
Vermund gruñó un juramento y se puso en pie otra vez. Esas dagas quizá nunca llegaron a nuestra ciudad, y aunque lo hicieran, no puedes sacar ninguna conclusión de este hecho. Entre nuestros muros hay muchos Kurnan de muchos clanes, igual que sucede entre los muros de la fortaleza Bregan, por ejemplo. Eso no significa nada. Ten cuidado con lo que vas a decir, Grimborit Orig, porque no tienes ningún fundamento para lanzar acusaciones contra mi clan. Yo era de la misma opinión que tú, Grimborit Vermund, contestó Orig. Así que anoche, mis hechiceros y yo seguimos el rastro de los asesinos hasta su lugar de partida, y en el 12º nivel de Trondheim capturamos a 3 Kurnan que se escondían en un polvoriento almacén. Quebrantamos la mente de 2 de ellos, y así supimos que habían sido ellos quienes habían equipado a los asesinos. Y, continuó Orig en un tono duro y terrible, por ello supimos la identidad de su señor. Te acuso a ti, Grimborit Vermund. Te declaro asesino y te acuso de romper el juramento. Te declaro enemigo del Drugnin Ingentium. Te declaro traidor a tu raza, porque fuisteis tú y tu clan quienes intentasteis asesinar a Eragon. La reunión se sumió en el caos. Todos los jefes de clan, excepto Orig y Vermund, empezaron a gritar y a agitar las manos para dominar la conversación. Eragon se puso en pie y aflojó unos centímetros la espada que llevaba colgada del cinturón para poder responder con toda la velocidad posible si Vermund o alguno de sus enanos decidía aprovechar el momento para atacar. Vermund no se movió, a pesar de todo, igual que tampoco se movió Orig. Se miraban el uno al otro como lobos y no prestaban ninguna atención a la conmoción que había a su alrededor. Cuando al fin Ganel consiguió que se impusiera el orden, dijo: Grimborit Vermund, ¿puedes negar estas acusaciones? Con voz apagada y sin ningún rastro de emoción, Vermund contestó: las rechazo con todos los huesos de mi cuerpo y desafío a cualquiera a que demuestre a satisfacción de un lector de la ley. Ganel entonces se dirigió a Orig. Presenta tus pruebas, entonces, Grimborit Orig, para que podamos juzgar si son válidas o no. Aquí hay 5 lectores de la ley, si no me equivoco. Hizo un gesto en dirección al extremo de la sala, desde donde 5 enanos de barba blanca le dedicaron una reverencia. Ellos se asegurarán de que no excedamos los límites de la ley durante nuestra investigación. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo, dijo Undine. Estoy de acuerdo, dijo Azfala, así como todos los jefes de clan, excepto Vermund. Lo primero que hizo Orig fue colocar el brazalete de amatistas encima de la mesa. Todos los jefes de clan hicieron que uno de sus magos lo examinara, y todos ellos estuvieron de acuerdo en que esa prueba no era concluyente. A continuación, Orig hizo que un ayudante trajera un espejo que estaba montado encima de un trípode. Uno de los magos de su séquito lanzó un hechizo y en la pulida superficie del espejo apareció la imagen de una pequeña habitación repleta de libros. Pasaron unos instantes. Entonces de repente un enano entró corriendo en la habitación y saludó con una reverencia a la asamblea desde el espejo. Con voz ahogada se presentó como Rimnar y después de presentar juramento en el idioma antiguo para asegurar su honestidad, contó cómo él y sus ayudantes habían realizado sus descubrimientos acerca de las dagas que llevaban los atacantes de Eragon. Cuando los jefes de clan terminaron de interrogar a Rimnar, Orig hizo que sus guerreros trajeran a los 3 enanos que el Ingentium había capturado. Ganel les ordenó que realizaran los juramentos de sinceridad en el idioma antiguo, pero ellos lo maldijeron y escupieron en el suelo, negándose a hacerlo. Entonces varios magos de distintos clanes unieron sus pensamientos, invadieron las mentes de los prisioneros y les extrajeron la información que deseaban. Sin excepción, todos los magos confirmaron lo que Orig ya había dicho. Al fin, Orig llamó a Eragon para que testificara. Eragon se sentía nervioso mientras se acercaba a la mesa bajo la funesta mirada de los 13 jefes de clan. Clavó los ojos en un colorido destello que se veía en una columna de mármol e intentó ignorar la incomodidad. Repitió los juramentos de sinceridad, tal y como uno de los magos enanos se los dijo. Luego, sin hablar más de lo necesario, Eragon contó a los jefes de clan cómo él y sus guardias habían sido atacados.
Después respondió a las inevitables preguntas de los enanos y permitió que dos de los magos, que Ganel escogió al azar, de entre los allí reunidos, examinaran sus recuerdos de los hechos. Al bajar las barreras de su mente, Eragon notó que los magos parecían temerosos, y eso le prestó cierto consuelo. Bien, pensó, así, si me temen, será menos probable que se metan donde no deben. Para su alivio, la inspección se llevó a cabo sin ningún incidente, y los magos corroboraron sus palabras a los jefes de clan. Ganel se levantó de la silla y se dirigió a los lectores de la ley, a quienes les preguntó: ¿Estáis satisfechos con la calidad de las pruebas que el Grimborit Oric y Eragon, asesino de sombra, nos han ofrecido? Los 5 enanos de barba blanca hicieron una reverencia, y el que se encontraba en el medio dijo: «Lo estamos, Grimborit Ganel». Ganel gruñó, aparentemente sorprendido. «Grimborit Vermund, tú eres el responsable de la muerte de Kipstor, hijo de Bauden, y has intentado asesinar a un huésped. Al hacerlo, has avergonzado a toda nuestra raza. ¿Qué tienes que decir a esto?» El jefe de clan de los Azeswell Rakanuin apoyó las manos encima de la mesa y las venas se le marcaron en los brazos. Si este jinete de dragón es Kurna en todos los aspectos, excepto por sangre, entonces no es ningún huésped, y podemos tratarlo como lo haríamos si fuera un enemigo de otro clan. «Vaya, esto es ridículo», exclamó Oric, casi farfullando a causa de la indignación. No puedes decir que él... «Frena la lengua, por favor, Oric», dijo Ganel. Gritar no resolverá el tema. Oric, Nado y Orum, venid conmigo». La preocupación carcomió a Eragon durante los minutos en que los 4 enanos estuvieron parlamentando con los lectores de la ley. No es posible que dejen a Vermund sin recibir ningún castigo por un juego de palabras, pensó. Al volver a la mesa, Iorum dijo: «Los lectores de la ley se han mostrado unánimes. A pesar de que Eragon es un miembro del Drugni Ingentium por juramento, también tiene una posición importante fuera de nuestro reino, principalmente la de jinete de dragón, pero también la de un agente enviado por los Bardenos, enviado por Nasuada para que sea testigo de la coronación de nuestro próximo gobernante. Y además es un amigo de gran influencia de la reina Islanzadi y de su raza entera. Por estos motivos, Eragon merece la misma hospitalidad que ofreceríamos a cualquier embajador que nos visitara, ya fuera príncipe, monarca o cualquier otra persona de rango». La mujer miró de soslayo a Eragon, fijando los oscuros ojos y brillantes en sus brazos. «En resumen, él es nuestro huésped de honor, y debemos tratarlo como tal como cualquier Kurna que no se haya vuelto loco debería saber». «Sí, es nuestro huésped», asintió Nando. Había perdido el color de las mejillas y en los labios, como si acabara de morder una manzana verde. «¿Qué dices ahora, Vermund?», preguntó Ganel. El enano de velo púrpura se levantó de la silla y miró alrededor de la mesa, dedicando unos instantes a cada uno de los jefes de clan. «Digo lo siguiente, y escuchadme bien, Grimborit. Si algún clan levanta el hacha contra los Azesquer Rakanuin a causa de estas falsas acusaciones, lo consideraremos un acto de guerra y responderemos de forma consecuente. Si me encarceláis, eso también se considerará un acto de guerra y también responderemos de manera apropiada». Eragon vio que el velo de Vermund se movía y pensó que debía de estar sonriendo por detrás de él. «Si nos atacáis de cualquiera de las maneras, sea con armas o con palabras, por suave que sea el ataque, lo consideraremos un acto de guerra y responderemos de la forma apropiada. A no ser que deseéis que nuestro país sufra 1000 arañazos sangrientos, sugiero que dejéis que el viento se lleve la discusión de esta mañana y en su lugar que llenéis vuestras mentes con pensamientos acerca de quién gobernará a partir de ahora desde el trono del granito». Los jefes de clan permanecieron en silencio durante un largo momento. Eragon tuvo que morderse la lengua para no saltar sobre la mesa y avasallar verbalmente a Vermund hasta que los enanos decidieran colgarlo por sus crímenes. Se recordó a sí mismo que le había prometido a Oric acatar su forma de dirigir el asunto con la asamblea. «Oric es mi jefe de clan, y debo dejar que responda como le parezca adecuado».
Freowyn desenlazó las manos y dio una palmada encima de la mesa. Con su ronca voz de barítono que inundaba toda la sala, a pesar de que parecía que solo estuviera susurrando, el corpulento enano dijo: «Has avergonzado a nuestra raza, Vermund. No podemos mantener el honor como Curnan y al mismo tiempo ignorar tu transgresión». La enana mayor, Azfala, pasó unas cuantas páginas llenas de runas y dijo: «¿Qué pensabas conseguir, además de nuestra condena, al asesinar a Eragon? Incluso aunque los bardenos consiguieran destronar a Galbatorix sin él, ¿qué me dices del dolor que la dragona Safira volcaría sobre nosotros si matáramos a su jinete? Llenaría Fadderdur con el mar de nuestra propia sangre». Vermund no pronunció palabra. Una risa rompió el silencio. El sonido fue tan inesperado que al principio Eragon no se dio cuenta de que procedía de Oric. Cuando su alborozo remitió, Oric dijo: «Si realizamos algún movimiento contra ti o contra los Accesweg Rak Annuin, ¿lo considerarás un acto de guerra, Vermund?» «Muy bien, no haremos ningún movimiento contra ti, en absoluto». El entrecejo de Vermund se pobló. «¿Cómo puede ser ese motivo de diversión?» Oric volvió a reírse. «Porque he pensado una cosa que tú no has pensado, Vermund. Deseas que te dejemos a ti y a tu clan en paz. Entonces propongo a la asamblea que hagamos lo que Vermund desea. Si él hubiera actuado por cuenta propia y no como Grimborit, sería desterrado por su crimen bajo pena de muerte. Así que trataremos al clan igual que trataríamos a la persona. Desterremos a los Accesweg Rak Annuin de nuestros corazones y mentes hasta que decidan reemplazar a Vermund con un Grimborit de temperamento más moderado y hasta que reconozca su maldad y muestren arrepentimiento ante la asamblea, incluso aunque tengamos que esperar 1000 años». La arrugada piel que rodeaba los ojos de Vermund adquirió un tono blancuzco. «¡No os atreveréis!». Oric sonrió. «Ah, pero no levantaremos ni un dedo contra ti ni contra tu gente. Simplemente os ignoraremos y nos negaremos a tener ningún trato con los Accesweg Rak Annuin. ¿Nos declararás la guerra por no hacer nada, Vermund? Porque si la asamblea está de acuerdo conmigo, eso es exactamente lo que haremos. Nada. ¿Nos obligarás con la espada a que compremos vuestra miel y vuestras ropas y vuestras joyas de amatista? No tienes los guerreros suficientes para obligarnos a hacerlo». Se hizo una pausa. Luego, dirigiéndose al resto de la mesa, Oric preguntó: «¿Qué decís?». La asamblea no tardó en decidirse. Uno a uno, los jefes de clan se pusieron en pie y votaron a favor de desterrar a los Accesweg Rak Annuin. Incluso Nado, Galdiem y Alvard, los antiguos aliados de Vermund, apoyaron la propuesta de Oric. El rostro de Vermund se iba poniendo más pálido tras cada voto a favor de la propuesta, y al final pareció un fantasma vestido con las ropas de su anterior vida. Cuando la votación finalizó, Ganel señaló hacia la puerta y dijo: «Vete, Bargrim Vermund, abandona Trondheim hoy mismo y que ninguno de los Accesweg Rak Annuin moleste a la asamblea hasta que haya cumplido las condiciones que hemos impuesto. Hasta el momento en que eso suceda, rehuiremos a todo miembro de Accesweg Rak Annuin. Tienes que saber lo siguiente. Espero, aunque tu clan puede ser absuelto de su deshonor, tú, Vermund, siempre serás un Brachmin, hasta el día de tu muerte. Este es el deseo de la asamblea». Ganel se sentó. Vermund permaneció donde estaba. Los hombros le temblaban a causa de una emoción que Eragon no pudo identificar. «Eres tú quien ha avergonzado y ha traicionado a nuestra raza», gruñó. «Los jinetes de dragón mataron a todos los de nuestro clan, excepto a Annuin y a sus guardias. ¿Esperas que lo olvidemos? ¿Esperas que lo perdonemos? Bah, escupo sobre las tumbas de tus antepasados. Nosotros, por lo menos, no hemos perdido nuestra barba. Nosotros no tontearemos con esta marioneta de los elfos mientras los muertos de nuestras familias todavía clamen venganza». Eragon se indignó al ver que ninguno de los jefes de clan contestaba. Estaba a punto de responderle a Vermund con dureza cuando Oric le miró y negó ligeramente con la cabeza.
Aunque fue difícil, controló su enojo sin dejar de preguntarse por qué Oric permitía que esos insultos tan graves no recibieran contestación. Es casi como si... Oh. Vermund se apartó de la mesa y se puso en pie con los puños apretados y la espalda encorvada. Continuaba hablando, lanzando reproches y menospreciando a los jefes de clan cada vez con mayor pasión, hasta que acabó gritando con todas sus fuerzas. No importó cuán viles fueran las imprecaciones de Vermund. Los jefes de clan no respondieron. Tenían la vista perdida, como si estuvieran reflexionando sobre importantes dilemas, y sus ojos pasaban por encima de Vermund sin detenerse en él. Entonces el enano, en un ataque de ira, agarró a Hreidrar por la pechera de la cota de malla. 3 guardias de Helmand dieron un salto hacia él y lo apartaron, pero al hacerlo, Eragon vio que sus expresiones se mantenían impasibles, como si solamente estuviera ayudando a su señor a colocarse bien la cota de malla. Cuando soltaron a Vermund, los guardias no volvieron a mirarlo. Eragon sintió un escalofrío en la espalda. Los enanos actuaban como si Vermund hubiera dejado de existir. Así que esto es lo que significa ser desterrado para los enanos. Pensó que preferiría que lo mataran a sufrir un destino como ese, y por un momento sintió un pinchazo de pena por aquel enano, aunque esa pena desapareció al cabo de un instante, en cuanto recordó la expresión de Expistor al morir. Vermund soltó una última maldición y salió de la sala seguido por los miembros de su clan que lo habían acompañado a la reunión. El ánimo de los jefes de clan se relajó en cuanto las puertas se cerraron. Los enanos volvieron a mirar a su alrededor sin ninguna restricción, y a continuación continuaron hablando en voz alta, discutiendo qué más tenían que hacer al respecto al Azsquare Rakanuin. Entonces Oric dio unos golpes en la mesa con la empuñadura de su daga, y todo el mundo se dispuso a escucharlo. Ahora que ya hemos solucionado lo de Vermund, hay otro tema sobre el que deseo que la asamblea piense. Nuestro objetivo al reunirnos aquí es elegir al sucesor de Otkar. Todos hemos dicho mucho sobre el tema, pero ahora creo que ha llegado el momento de dejar las palabras y de permitir que nuestros actos hablen por nosotros. Así pues, invito a la asamblea a decidir si estamos preparados. En mi opinión, estamos más que preparados para pasar a la votación final dentro de 3 días, tal como marca la ley. Mi voto es que sí. Freowyn miró a Azfala, que miró a Ganel, que miró a Mathrar, que se dio unos golpecitos en la larga nariz mientras miraba a Nado, hundido en su silla mordiéndose la mejilla. Sí, dijo Iorum. Sí, dijo Undine. Sí, dijo Nado, igual que hicieron los demás jefes de clan. Al cabo de unas horas, cuando la asamblea se disolvió para ir a comer, Oric y Eragon volvieron a los aposentos del primero. Ninguno de ellos dijo nada hasta que entraron en las habitaciones que estaban insonorizadas para que no pudieran escucharlos. Allí, Eragon se permitió sonreír. Tenías planeado desde el principio desterrar a los Azsquare Rakanuin, ¿verdad? Oric, con expresión satisfecha, sonrió y se dio una palmada en el estómago. Eso hice. Era la única acción que podía emprender que no desembocara de forma inevitable en una guerra de clanes. Quizá todavía tengamos una guerra de clanes, pero no será cosa nuestra. Pero dudo que una calamidad como esa llegue a suceder. Por mucho que te odien, la mayoría de los Azsquare Rakanuin se sentirán horrorizados por lo que Vermund ha hecho en su nombre. No creo que sea Grimboric por mucho tiempo. Y ahora te has asegurado de que el voto por nuestro rey o reina tenga lugar. Eragon dudó un momento. No quería empañar la alegría de Oric por su triunfo, pero luego le preguntó: ¿de verdad tienes el apoyo que necesitas para subir al trono? Oric se encogió de hombros. Antes de esta mañana nadie tenía el apoyo necesario. Ahora la balanza se ha inclinado un poco y de momento las simpatías están de nuestro lado. Será mejor que golpeemos ahora que el hierro está caliente, porque nunca vamos a tener una oportunidad mejor que esta. En cualquier caso, no podemos permitir que la asamblea se prolongue por más tiempo. Si no vuelves pronto con los bardenos, quizá todo esté perdido. ¿Y qué haremos mientras esperamos la votación? En primer lugar, celebraremos nuestro éxito con una fiesta, declaró Oric.
Luego, cuando estemos saciados, continuaremos como antes, intentando obtener votos adicionales mientras defendemos a aquellos que ya hemos ganado. Oryx sonrió y los dientes le brillaron, blancos desde detrás de su barba. Pero antes de que demos un solo trago de hidromiel, hay una cosa que tienes que hacer y de la cual te has olvidado. ¿Qué? Preguntó Eragon, sorprendido por la evidente diversión de Oryx. Bueno, tienes que hacer venir a Saphira a Trondheim, por supuesto. Tanto si soy rey como si no lo soy, coronaremos a un nuevo monarca dentro de 3 días. Si Saphira tiene que asistir a la ceremonia, necesitará volar deprisa para llegar aquí para entonces. Sin tiempo para exclamar nada, Eragon corrió a buscar un espejo.